Yo soy Miguel Ángel Abdelaja, casado con Amal, tenemos 5 hijos y 4 nietos. Y yo hice mi cursillo en el año 1991, en el mes de junio. Y hoy, en esta escuela, vamos a reflexionar sobre la vida eterna. Cuando terminamos de rezar nuestra profesión de fe, el credo, decimos: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todas las afirmaciones que decimos creer son verdades que debemos creer sí o sí. Todas estas afirmaciones muy contundentes nos tienen que llevar a tener una vida con mucha coherencia para poder recibir el premio prometido. Ese premio prometido siempre lo pensamos como la vida eterna gloriosa. Y es que por eso que hoy en esta escuela vamos a reflexionar un poco sobre esta convicción y lo que significa. Para esta reflexión me voy a guiar por algunos autores, algunas citas del Evangelio, por algunas reflexiones propias también, pero sobre todo me voy a guiar por el Catecismo de la Iglesia Católica. Libro que, como la Biblia, no debería faltar en nuestros hogares. En la escuela anterior hemos reflexionado sobre la muerte. La muerte es el paso del 4º al 5º día, según el decir nuestro, los cursillistas. La muerte, también nos enseña nuestra fe, es el nacimiento para la vida eterna. Por eso conmemoramos a los santos justamente en ese día, o sea, el día que nacieron para la vida eterna. Si la muerte lo termina todo, si la vida trata a las personas indispensables como si fueran cosas dispensables y desechables, entonces la vida sería un tremendo horror. Sería triste vivir pensando que con la muerte todo termina. El alma no muere con el cuerpo, porque si así fuera, la condición del hombre sería la misma que la de los animales. La inmortalidad del alma humana se asemeja a Dios. Por eso, si alguien cree que el alma muere con el cuerpo, se aleja de la semejanza de Dios. Pero la vida eterna no es solamente pensar en el cielo, estar en la gloria de Dios, sino también puede ser el infierno, la condenación total. Por eso tenemos que saber que hay 2 vidas eternas, la de la salvación para gozar eternamente y la de la perdición para sufrir eternamente. Cada hombre después de morir, como nos comentaba el Padre Diego en la última ultrella, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que pone su vida en relación con Cristo. Y los resultados son una purificación, o bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o para condenarse inmediatamente para siempre. La Iglesia nos enseña que después de la muerte viene el juicio y que con el juicio pasamos a la vida eterna, al cielo o al infierno. Lo único seguro en la vida es la muerte. Todo el mundo lo sabe, aunque no todos saben lo que viene después. La mayoría de los seres humanos saben también que la justicia distingue entre el bien y el mal, y por lo tanto, después de la muerte, tiene que haber diferentes destinos para nosotros: recompensa por el bien y castigo por el mal. Qué absurdo para un católico es pensar que con la muerte se termina todo. Si así fuera, ¿qué sentido tendría nuestra virtud teologal de la esperanza? La fe, la esperanza y la caridad, como ya sabemos, son las virtudes teologales que se nos infunden en nuestro bautismo. La esperanza de gozar de la gloria del cielo es lo que debería darle sentido a nuestra vida. La esperanza nos debe llevar a soportar todas las dificultades en nuestra vida y a llevar la cruz que Dios eligió para nosotros. Por eso los sufrimientos en esta vida, ofrecidos a Dios, tienen mucho sentido, aunque muchos no lo crean así.
En nuestro juicio particular, después de morir, nuestra alma inmortal recibirá su retribución eterna, según como hemos vivido a la luz de las enseñanzas de Cristo. Puede ocurrir que nuestras obras buenas no alcancen para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo. Entonces tendremos un tiempo de purificación. Pero si nuestras obras no coinciden con las enseñanzas de Cristo, nos condenaremos para siempre en el infierno. Las dificultades y cruces en nuestra vida terrenal, ofrecidas a Dios, tienen mucho sentido, por cuanto nos sirven para disminuir ese tiempo de purificación o para pasar directamente al cielo. Hermanos, solo hay dos destinos eternos: el cielo o el infierno, unión o desunión con Dios, la única fuente de toda bondad y felicidad. Cada uno de nosotros estará con Dios o sin Él para siempre. No habrá reencarnación ninguna, o sea, no habrá una segunda oportunidad después que termine nuestra vida. El juicio particular, como ya dijimos, ocurre inmediatamente después de la muerte de cada individuo. El juicio general ocurrirá al final de los tiempos y de la historia. Entonces, nuestros momentos finales tendremos primero la muerte, inmediatamente el juicio particular, después el infierno, el purgatorio o el cielo. Al final de los tiempos tendremos un juicio general y finalmente tendremos los cielos nuevos y la tierra nueva para los que se salven. Entonces, conociendo ya las dos posibilidades de vida eterna, analicemos cada una de ellas con la intención de poder mejorar nuestra vida de cristianos. Empecemos por el infierno. Es una de las posibilidades de vida eterna. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. El estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. El infierno es real por cuanto Jesucristo no nos mintió. Él nos advirtió repetidamente con mucha seriedad acerca del infierno. Si el infierno no fuera real, la Iglesia y la Biblia también mentirían, porque ellas nos informan sobre lo mismo. El hecho de estar separados de Dios constituye la pena del daño que corresponde a la aversión que los malvados tienen a Dios. La pena se aumenta por el remordimiento de su conciencia. El castigo se agrava aún más por el hecho de no tener esperanza de ser liberados de los tormentos. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recojan los autores de la iniquidad y los arrojen al horno ardiendo. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Y también Jesús nos dice que pronunciará la condenación cuando dice: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esto lo podemos leer en Mateo 25, 41. El Catecismo en el punto 1035 nos dice que la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. En Dios únicamente el hombre puede tener la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a la que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrar por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran en ella, leemos en el Evangelio. Es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida de gloria, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario estar continuamente en vela. En el Catecismo, en el punto 1037, nos dice: Dios no predestina a nadie al infierno. Para que esto suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, o sea, estar en pecado mortal y persistir en él hasta el final. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero deja a nuestra libertad tal decisión. De esta manera se ve con claridad la diferencia entre las buenas y las malas acciones. Las buenas obras conducen a la vida, en cambio las malas acciones arrastran a la muerte. Esto deberíamos frecuentemente traerlo a la memoria para que nuestra inclinación sea hacia el bien. El infierno es una posibilidad real porque nuestra voluntad es libre. Al infierno se lo representa con demonios, cuernos, trinchantes, una cámara de torturas y fuego. Esta última, o sea, el fuego, es la más común por cuanto Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. El fuego es una imagen natural del infierno, puesto que el fuego destruye. Cristo nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo la gehenna. El infierno es un fuego autodestructor del orgullo, egoísmo, soberbia o rebelión. Es el autodestructor de alguien encerrado en sí mismo, destruyéndose al negarse a entregarse a la fe, a la esperanza y al amor. Cualquier alma que no muera a su propia voluntad y desee la voluntad de Dios, no puede vivir con Dios en el cielo. Todo el infierno canta: lo hice a mi manera. Veamos el purgatorio. El purgatorio existe porque Dios es infinitamente justo, pero también es infinitamente misericordioso. El purgatorio es como el fuego del fundidor. Refina y purifica a aquellos que al momento de la muerte no son lo suficientemente buenos para un cielo inmediato o suficientemente malos para el infierno. En el punto 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y en el punto 1031 leemos: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Y en el punto 1032, el Catecismo nos dice: esta enseñanza, o sea, la del purgatorio, se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que habla la Escritura. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esto lo vemos en Judas Macabeo. Santa Catalina de Génova dice que aunque el purgatorio es incomparablemente doloroso, porque vemos todo el horror de nuestros pecados, sin embargo, es incomparablemente gozoso, porque estamos aprendiendo a someternos a la verdad de Dios y estamos seguros de nuestra entrada al cielo. El purgatorio es como el portal del cielo, o la lavandería al cielo. A diferencia del cielo y del infierno, el purgatorio es temporal. El purgatorio quita el castigo temporal que aún debemos por nuestros pecados después del bautismo. La fe y el arrepentimiento nos ha salvado del castigo eterno debido a nuestros pecados, es decir, del infierno.
En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios a su favor, en particular en la Eucaristía, sobre todos aquellos que están en el purgatorio. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Recordemos que una de las obras de misericordia que nos pide la Iglesia es rezar por nuestros difuntos, porque si están en el cielo, esa oración Dios la aplica a quien más lo necesita, pero si están en el purgatorio, le aliviamos su sufrimiento y el tiempo de su estadía en el mismo. Esto también lo aplicamos en las indulgencias. La Escritura nos habla de un fuego purificador en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y ya habiendo reflexionado sobre el infierno y el purgatorio, veamos lo que podemos decir del cielo. Los que mueren en gracia y la amistad con Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, como nos lo dice el Catecismo en el punto 1023. Esta vivencia con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados es lo que llamamos cielo. También decimos que vivir en el cielo es estar con Cristo. El cielo debe ser nuestro destino, debe ser nuestro hogar. Este es el lugar para el que fuimos creados, para el que fuimos hechos. El cielo es la felicidad plena, aunque a veces en la tierra también podemos gozar de cierta felicidad. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre en el estado supremo y definitivo de dicha. La vida eterna gloriosa consiste en la unión del hombre con Dios, porque Dios mismo es el premio y el fin de nuestros trabajos. La vida eterna gloriosa consiste en la perfecta saciedad de los deseos del hombre. Cada bienaventurado poseerá en el cielo mucho más de lo que haya deseado y esperado en la tierra. Nadie en esta vida puede satisfacer plenamente sus deseos, aunque a veces nos sintamos como si lo logramos. Solo Dios puede saciarnos totalmente e incluso excederlos de manera infinita, por lo cual el hombre no encuentra reposo sino en Dios. La Iglesia nos enseña que por su muerte y su resurrección, Cristo nos abrió el cielo. También podemos decir que el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. A veces en esta vida no logramos conocer o entender muchas cosas, pero en el cielo lo lograremos a la perfección. Nada ignoraremos de lo que queramos saber y cuántos queramos saber. Todo lo tendremos allí en la vida eterna gloriosa. La vida eterna con Dios consiste también en una seguridad perfecta. En este mundo no hay seguridad perfecta, porque cuando alguien posee cosas y más sobresale, tanto más está sujeto al temor y a más necesidades y más necesidades experimenta. En la vida eterna no hay tristeza, ni trabajo, ni temor. Allí el bienaventurado gozará de la abundancia sin temer mal alguno. La vida eterna consiste en la gozosa compañía de todos los bienaventurados, como ya dijimos. Allí nos reencontraremos con nuestros seres queridos que ya se nos anticiparon. Tal compañía será sumamente deleitable. Recordemos que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. A todos nosotros
Dios nos llamó a un cursillo para que seamos mejores y más buenos. Pero, ¿seremos los elegidos? El elegido es el que persevera hasta el final, sin desfallecer. Cada elegido poseerá con los otros bienaventurados todos los bienes, porque cada uno amará al otro como a sí mismo, y por ende se regocijará del bien de los otros como del suyo propio, lo cual hace que aumente tanto la alegría y el gozo de cada uno. Es imposible definir plenamente cómo viviremos en el cielo, porque este misterio de comunión bienaventurada con Dios sobrepasa toda comprensión y toda representación. Cristo nos habla del cielo como la perla de gran valor, como leemos en Mateo, capítulo 13, versículo 46. Y en Marcos 8:36, Jesús nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? El camino al cielo es el camino hacia abajo de Dios, no un camino hacia arriba del hombre. El camino al cielo es gracia divina. Es por eso que hay un camino, no muchos, y es estrecho. Si el llegar al cielo fuera cosa de los caminos hechos por el hombre montaña arriba, entonces todas las carreteras, todas las religiones del mundo serían básicamente iguales. El camino es de una sola vía hecha por Dios, no por muchas vías hechas por el hombre. El camino al cielo está dado por aquel que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esto lo leemos en Juan, capítulo 14, versículo 6. Y bueno, ya a manera de conclusión, hermanos, podemos decir que Dios no nos obliga a amar. Si la libertad es forzada, ya no es libertad. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos a Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. La causa del infierno no es Dios, sino somos nosotros mismos. Ya dije que no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Dios perdona todo pecado con solo arrepentirnos mientras aún hay tiempo, o sea, durante la vida. El perdón es un don, un regalo del amor de Dios, y este regalo debe ser recibido libremente, así como tiene que ser dado libremente. No hay una segunda oportunidad luego de la muerte, puesto que ya no hay más tiempo. Nuestro periodo de vida es limitado y cuando llega a su fin se nos pasó el tiempo del arrepentimiento y de la salvación. Después de la muerte, nuestra alma ya no se encuentra en este cuerpo material ni en este universo material, que es el lugar donde reside el tiempo. La muerte es un punto de no regreso. Al final, solo habrá dos clases de personas: aquellos que le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios le dice: hágase tu voluntad. Para que esta verdad se grabe siempre más profundamente en nuestra memoria, es que termina el símbolo de nuestra fe diciendo: creo en la vida eterna. Sabemos que en la vida mortal pecaremos, nos equivocaremos, faltaremos a las leyes de Dios. Pero una de las claves para la perseverancia final es la rectitud de intención, es decir, ¿con qué intención hacemos las cosas? Somos humanos y Dios lo sabe. Vivamos en este mundo sabiendo que no somos del mundo y que hemos sido creados para la gloria eterna. Que cada vez que digamos creo en la vida eterna, nos sirva para mejorar y reflexionar sobre nuestra conversión. Sabemos que la conversión es diaria. No nos dejemos abatir de las preocupaciones mundanas. Pensemos con alegría en lo que nos espera si logramos hasta el final
mantenernos en la fe, en la esperanza y en el amor, de colores.